ante ti, clamamos tu luz, tu amor, tu verdad. Clamamos tu gracia, Señor, para que conforme a tu palabra se haga viva en nuestras vidas, Señor, y seamos transformados para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Bendito y bendito es tu nombre por siempre. Gracias, Jesús. Amén. Así es que estamos hablando de lo que es la reconstrucción de Jerusalén. Estamos en el libro de Nehemías y vamos a retomarlo en el capítulo 4. Vamos a comenzar a partir de ahí. Pero parte de los antecedentes que necesitamos, estaba hablando hace un ratito que son 3 los aliyá. El primer aliyá la palabra aliyá quiere decir retorno. El primer aliyá fue por Zorobabel y Josué, que fueron los que levantaron el altar o lo reconstruyeron, si quieren, y limpiaron toda el área y posteriormente levantaron los cimientos. Al hablar de altar estoy hablando de que ya realizaban los sacrificios por la mañana y por la tarde. Luego vino Esdras, que fue el segundo aliyá. Y en este segundo aliyá, Esdras es de la orden o descendiente de Aarón y llevaba la palabra. Y posteriormente es Nehemías, el copero, que viene a ser el gobernador de Jerusalén y es el que construye o reconstruye lo que se llama los muros y las puertas. O sea, reedifica lo que estaba caído. Y de esa manera Jerusalén vuelve a tomar seguridad y vuelve a tomar importancia en relación al mandato que Dios le había dado. Así es que comenzamos el capítulo 4, Nehemías 4 del 1 en adelante. Y dice, cuando oyó Sanbalat, recuérdense que eran varios los enemigos que estaban organizados, Sanbalat, Gersón, los amonitas y otro grupo por ahí. Pero aquí comienza, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, que era amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Vemos cómo las voces que están alrededor y las voces que están adentro, la crítica, la murmuración, etcétera, hacen o querían parar la obra del Señor. Tanto Zorobabel como Esdras y como Nehemías están sujetos, o todos nosotros que estamos viendo esta reconstrucción, estamos sujetos a los ojos de los familiares, a los ojos de todos los que están a nuestro alrededor. Y lo primero que se levanta es un tipo de una crítica suave. Posteriormente la crítica, la burla, en fin, todo lo que ellos puedan inventar de nosotros con tal de que esa obra que Cristo quiere realizar en nosotros no se realice. Cuando la iglesia cristiana en el tiempo primitivo comenzó a surgir, los mismos judíos fueron los primeros que atacaron a la iglesia que nacía dentro del pueblo judío. Porque la iglesia nació en el pueblo judío. Y posteriormente hubo la dispersación, pero el ataque primero fue de los judíos y posteriormente de los romanos. Entonces vemos burla, fracaso del sistema para evitar que crezcamos. De hecho, es necesario que ocurra todo esto. La forma de crecer en la fe es cuando hay persecución. Cuando no hay persecución, cuando no tenemos a alguien que está con un alfilercito dándonos, nuestra fe tiene una tendencia a aclimatarse a la situación. Nos volvemos pobres, no leemos, etcétera. Pero cuando hay persecución, el pueblo como que se aviva, clama a Dios y hay una gracia de Dios para que este pueblo pueda subsistir. ¿Será que nosotros necesitamos que venga un tipo de situación como esta? Yo diría que de alguna manera sí, pero la realidad que los motivos o la esencia de él debería ser el principal motor dentro de nosotros para buscarlo, para anhelarlo y no esperar que vengan las vicisitudes para que nos pongamos chispudos. Oye, dice, hablando Nehemías a Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, cuando un pueblo ve toda esta situación de crítica, tenemos varias opciones.
O levantamos una bandera de guerra o vamos a los pies de Cristo. Generalmente levantamos barrera o levantamos una bandera y lo que hacemos generalmente es llamar a 2 o 3, acuerparnos con 2 o 3 y decir que ala cómo son de pura lata y cómo son esto y cómo son lo otro. En vez de ir a los pies de Cristo, ponerle las situaciones como hizo Nehemías y clamar la ayuda de él. Generalmente al Señor lo dejamos de último. Y entregaron todas las burlas y todas las cargas de críticas y murmuración, se lo entregaron al Señor. Una buena forma para evitar que la murmuración y la crítica taladre y provoque en nosotros algún tipo de amargura. Sigo con versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, si usted se da cuenta, el grupo enemigo que está adentro comienza a florecer y comienza a manifestar su deseo de que paren esa obra. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La estrategia cambió. La primera estrategia fue invadir con crítica y murmuración para debilitarlos moralmente. Como no lo lograron, dijeron cambiemos y lo que vamos a hacer es atacar. Vamos a golpear, vamos a herir, vamos a matar, vamos a botar lo que ellos han construido de muros. Y esta es la segunda estrategia que están utilizando. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios. Vean ustedes cómo el recurso de Nehemías y del grupo espiritual que está ahí acude al Señor. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ahora imagínense los momentos críticos. ¿Cómo estaban estos señores? Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Querían atacar. ¿Y qué pasó adentro de los que estaban construyendo? Clamaron a Dios, pero si usted presta atención, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Vean los momentos álgidos que tenemos que tener presente. Alguien se dio cuenta, aquellos se están preparando, estamos clamando a Dios y ahora resulta que el pueblo está cansado, está agobiado y da la respuesta. ¿Cuál cree usted que es la respuesta por la cual están ellos debilitados? Ahí está, chicos, solo tienen que leer un poquito más. Porque el escombro es mucho. ¿Qué es escombro? Si nosotros lo vemos con las construcciones de hoy día. El ripio. Ustedes han visto cómo botan los edificios hoy día. Pues, tardan 3 años en construirlo, lo botan en 2 horas. Ahora, el problema no es botarlo, el problema es recoger todo el ripio. Y eso quiere decir, tiene que estar bien organizados, camiones, para sacar todo lo que hay ahí. El ripio está hablando de nuestra condición de la naturaleza vieja. Ese ripio es parte de lo que hemos hablado del muladar, ¿se recuerdan? La puerta del muladar. Hace poco hablamos de ella. O la puerta del valle. ¿Qué batalla usted? Para afuera, batalla. Y para adentro, estamos cansados de recoger tanto ripio. Cuando todas las situaciones y todas las circunstancias se ponen en un momento determinado, es cuando Dios permite esto para sacar otra serie de cosas que están en nosotros. Dios utiliza todo para bien de nosotros. Aprovecha la circunstancia y vean cómo aquí las cosas se están uniendo, ripio, muchas cosas guardadas. ¿Cuántas cosas hemos congelado nosotros? Esto quiere decir, situaciones que teníamos que haber resuelto, lo único que hacemos es que la agarramos, la metemos debajo de la alfombra y la apachamos para que se vaya bien abajo. A eso se le llama congelar situaciones. Ahora, lo que se congela, se va a descongelar. Solo es cuestión de tiempo. Las cosas que no resolvemos en su debido momento, estas se van a levantar con nosotros más adelante y con más furia. Por eso es importante resolver todas nuestras situaciones pasadas y especialmente resolverlas ante el Señor, porque no a todos necesitamos ir a pedirle perdón.
pero sí esclarecerla ante el Señor. Y las que el Señor diga que hay que pedir perdón, o que hay que restaurar, o que hay que reparar, a esas estamos llamados a hacer. Y no podemos edificar el muro. O sea, no podían edificar el muro, no por los enemigos, fíjese usted, sino por lo que había dentro. Era tanta la cantidad de ripio, tanta la cantidad de las palabras, los pensamientos, los hechos, lo que hice, a quién se lo hice. Era tanto el ripio que uno de repente piensa y dice, ay, ¿cuándo voy a ser libre de todo eso? Ese ripio y esa cosa que está en nosotros es cuando de repente Dios nos permite entrar a una de las puertas, hablemos del muladar, y de repente vemos todo lo que ha pasado en nuestra vida. Ay Dios, ¿cuándo voy a terminar yo eso? Ese ripio que está ahí, si no vamos en la mano del Señor, si no vamos con la misericordia de Él, el olor, la fetidez y todo lo que hay ahí nos llena no solo de amargura, sino que nos inactiva. Y como que ya no queremos seguir adelante. Pero hay una voz en el Espíritu que dice, entrégalo, entrégalo, entrégalo. Y realmente vamos viendo cómo el Espíritu fiel nos va limpiando. Por eso se llama operación limpieza. Entonces, ¿cómo se agregaron otra serie de problemas más? En el paso de la salvación, el Señor no nos muestra nuestra verdadera condición. Eso ya lo hemos visto. Luego de atravesar algunas puertas, nos hace ver las condiciones internas, lo no resuelto de pensamientos, palabras, hechos y omisiones. Es importante este punto, porque podemos hacernos los locos, pero no podemos hacernos los locos todo el tiempo. Conociendo que ya hay sangre de provisión y que tenemos un abogado intercesor, es bueno acudir ahora que tenemos tiempo, resolver nuestros problemas, resolver todas estas cargas. Y aquí estamos viendo el ripio y la importancia de, aparte del ripio, poner soldados equipados para poder defenderse de todas las situaciones que están. Es problema interno y es problema externo. Si no lo sabemos enfocar bien, nos hacemos nudos. Y nuestros enemigos dijeron, porque ya estaban confabulados para atacar, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, en pocas palabras, los enemigos estaban dentro del pueblo de Dios. Y los enemigos lo que hacían era que cada vez que había uno que iba para Jerusalén, le decía, decirles a aquellos que los vamos a matar. Entonces los que llegaban con los directores, o con Nehemías o con Josué, resulta que ellos al oír esto, dijeron, si nos van a atacar, preparémonos. Como el enemigo les dijo a ellos qué era lo que tenían que hacer. Y dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Esta es la presión negativa como para decir, bueno, vamos a llegar y vamos a destruir todo lo que ustedes han edificado. Esto es parte de nosotros. Satanás quiere botar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, con mentiras, con argumentos, con sofismas. Quiere botar dentro de nosotros todo por medio del periódico, la prensa libre, por medio de la televisión, por medio de la gente que está a nuestro alrededor. Y generalmente los que más nos pueden golpear son los mismos cristianos. Los mismos cristianos. Nehemías 4:13 en adelante. Entonces, por las partes bajas del lugar de Jerusalén, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Oiga todo esto. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Como quien dice, vamos a defender a nuestra esposa, a nuestros hijos y todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Tenían suficientes motivos? Sí, ¿tenemos nosotros suficientes motivos para levantar los muros aquí en Josué? ¿En su vida personal? ¿En su matrimonio? ¿En su familia? Pues tenemos que pelear. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Pero mire, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Esta parte del versículo 16 y 17 es sumamente importante. No la podemos dejar pasar por varios motivos. Primero, estaban todos trabajando, todos. Dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Pero si regresamos al versículo 16, vamos a tener la clave de todo lo que es el proceso de la defensa. Y dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía, ¿qué tenían? Arco y corazas. Bueno, y eso es un lenguaje para nosotros. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Fíjense en que son 3 tipos de armas y 3 tipos de alcance de armas. Se supone que un arco con una buena tensión puede llegar a unos 150 metros o un poquito más. Eso quiere decir que si a cierta distancia veo que ya están viniendo aquellos que van a atacar, ¿qué utilizo? De plano la espada. El arco, desde lejos, ¿verdad? Y si de repente pues ya se acercaron un poquito más, ¿qué utilizaríamos? La lanza. Y ya cuando está como quien dice, cerquita, ¿qué usamos? Pero no deben de entrar. Y eso para nosotros es sumamente importante, porque el Señor con su palabra nos ha dicho que a cierta distancia ya podemos oler lo que no es grato. Hay muchas cosas que de antemano le decimos no como un grito. Eso es un flechazo. Y hay otros que se acercan y hay que agarrarlo con la lanza de la palabra de Dios. Y por último la espada, pero no puede entrar al perímetro de nuestra vida. Cuando tenemos esto decimos, Señor, qué gran modelo el que me has dado, porque si en el Antiguo Testamento lo usaron y fue eficaz, para nosotros es eficaz. Anticipadamente puedo enviar un montón de mensajes. Ángel, te invitamos a tal y tal cosa. Me lo enviaron, ¿verdad? Pero yo le puedo responder por la misma vía, muchas gracias, pero mi tiempo está para el Señor. Anticipadamente. ¿Usted cree que hizo eso Nehemías? Nehemías recibió varias invitaciones para varias cosas y Nehemías respondió, no tengo tiempo para eso porque estoy dedicado a la obra del Señor. Cuando estamos ubicados en las cosas de Dios, estamos armados. Cuando no estamos armados es cuando nos metemos a problemas. ¿Está claro la defensa? Ok. Aquí estamos viendo los soldados y miren los muros, el grueso de los muros. Y ahí están las columnas, las torres, y ahí se puede ver una que otra puerta. Hebreos 10, 23, 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ustedes creen que el día se está acercando? Sí. ¿Ustedes están viendo cómo la maldad está creciendo? ¿No creen ustedes que el pueblo de Dios está como medio soronzo? Use otra palabrita que tal vez le guste más. Dormidos. ¿Cuál sería la palabra? Dormidos. Acomodados. Medio ciegos, medio sordos, medios mudos. A ver, ocupados, distraídos, trabajando en un montón de cosas que a la hora de la hora, aunque son importantes, el corazón y nuestra mente debe estar en el Señor. Descuidamos lo esencial. Y máxime que el tiempo se está acercando, porque en aviso nos ha puesto el Señor. 4, 18, 23. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta,
reunidos allí con nosotros, como quien dice, organicémonos. En pocas palabras, dicen que había uno que tenía trompeta, que estaba a la par de Nehemías, pero yo pienso que había por lo menos 6 trompetas. Por lo menos 6 trompetas. Pero habían zonas que podían ver por alto, por lo menos 6, pueden haber más. Porque donde estaba Nehemías no necesariamente iba a venir el ataque por ahí. Y esos vigías o esos atalayas con su trompeta, donde ellos tocaran, toda la fuerza se iba para allá. Si eso lo hubiera sabido el enemigo, de alguna manera hubieran dicho, ataquen 50 por allá y el resto nos vamos por el otro lado. Qué importante es conocer la estrategia de guerra, así como la que se utilizó en Jericó, y luego cuando atacaron a la ciudad de Ai, ¿se recuerdan ustedes? Cuando le hicieron creer y de repente lo siguieron y abandonaron la ciudad. La principal lucha la tenemos en nuestro interior, Sí. la principal, ¿verdad? No la única. Y a través de nuestros pensamientos, nuestros deseos, es decir, la carne, pues, ¿verdad? Sí. Ahora, la espada, la palabra, Así es. y ahí tenemos nosotros que ganar la batalla de que esos pensamientos no vas a poder, tus hijos van a fracasar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con la palabra nosotros tenemos que defender eso, Sí. a manera de que no penetren esos pensamientos y nos traigan a la derrota. Si tú te fijas en Hebreos 4:12, cuando dice, y la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Y luego dice, separa, 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 separa. Cuando ves lo que él separa, la palabra de Dios, primeramente, no está para afuera. La palabra de Dios está para ser aplicada a tu vida. Cuando es aplicada a tu vida, separas esos pensamientos y separa a los enemigos. Por eso algunos dicen que la principal campo de batalla o el ring está en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. Entonces, si no estamos equipados con la palabra, no logramos discernir las situaciones. Y lo primero que tenemos que hacer es discernir las situaciones en nosotros. Cuando estudiemos la rueda del hombre, me refiero a los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del alma y los 5 sentidos del espíritu, y cuando entremos en ese canal vamos a ver cómo a través de los ojos humanos podemos ver las cosas que están afuera, pero más adentro en el alma, en los ojos se llama imaginación, y cuando nosotros imaginamos ya no necesitamos los ojitos, estamos dormidos y estamos imaginando, que es el sentido de la fe a nivel del alma, ¿sí? Pero a nivel del espíritu lo que actúa es la fe. Entonces, ojo, imaginación y fe. Cuando estos 3 han sido taladrados, el mundo tiene injerencia sobre nosotros. Pero cuando estos muros han sido levantados a nivel del espíritu, a nivel del alma y a nivel del cuerpo, nuestros ojos se cierran a las cosas del mundo. Vamos, por eso la palabra tiene que ser aplicada primeramente a nosotros. Porque es la única que puede hacernos ver el espíritu, el alma y el cuerpo. Mientras no lo veamos así, nosotros pasamos del espíritu al alma y al cuerpo como que si fuera una especie de resbalón. Y no es así, tiene que haber un parón en seco. Cuando veo cosas, no. Cuando mi imaginación se quiere ir, no. Ahí estoy aplicando la palabra de Dios y el principio del discernimiento. ¿Estamos? Ok. Entonces, 22. También dije... Entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Ahí estoy, ¿verdad? Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. Imagínense que estamos en guerra, en esa guerra espiritual. ¿Qué sería para nosotros bañarnos? Esto quiere decir, posiblemente en el día donde estamos todos, nos tropezamos, nos golpeamos a la voz, no sé qué, no sé cuánto, y tiramos ciertas asperezas, ¿no? Y cuando llega el momento del silencio, porque vamos a descansar, es ir como hacía Nehemías, Señor, a ponerse a cuentas con el Señor. Para nosotros esa limpieza vendría a ser el ir a los pies de la cruz de Cristo y retomar nueva fuerza, nueva visión, nueva claridad.
Estamos. Porque de otra manera, la carne, que es enemiga de Dios, y lo que está afuera, más Satanás o el diablo o sus fuerzas diabólicas, como quiera hacerlo, nos hacen así. Y después de que nos hacen así, ya no vemos el norte. ¿Ustedes no se recuerdan cuando las piñatas nos daban 10 vueltas? Ni la piñata veíamos. Aunque me habían quitado, ya no sabía a qué darle de la gran mareada. Y la carne hace eso. La carne provoca tanto distractor, nos pega tanto de un lado para otro que de repente ya no vemos. Y de ahí la importancia de tener la palabra de Dios y aplicarla primeramente a nosotros. Entonces, solamente para bañarse. Bañarse implica ese acto de entregar ese momento de oración, pedir luz, pedir sabiduría, para pedir perdón por lo que no estuvo bien, para extender perdón para quien te ofendió. En pocas palabras, en la batalla diaria, todos vamos a ser heridos. Todos. Ya sea porque fue una verdadera herida, o porque yo soy tan susceptible que ando recogiendo por todos lados algo para sentirme herido. ¿Sí? Pero hay una solución. Ir al lavacro, ir en el nombre de Jesús, porque tenemos un abogado y el sumo sacerdote está a nuestro favor. Así es que tenemos todo para nosotros. La ignorancia, como parte de todo ser humano, todos somos ignorantes en mayor o en menor escala. ¿Están de acuerdo? Yo no sé todas las áreas, imposible. Me gustaría la botánica, pero en él. O sea que de alguna manera tenemos ignorancia en una o en varias áreas de nuestra vida y en diferente nivel. Algunos por la falta de formación y otros por pura pereza, especialmente de las cosas de Dios. Y es aquí donde podemos ver resistencia externa y resistencia interna. En una iglesia siempre vamos a encontrar las dos, resistencia interna y resistencia externa. La interna ya la hemos platicado, hay mucho ripio, hay mucho cansancio, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Y todos de alguna manera queremos como que justificarnos ante esto. Y la externa es cuando ya hay varios que pensando lo mismo ya se hicieron cuate en la resistencia interna. Entonces ya adentro ofrecen resistencia y van juntos, ¿verdad? Y se presentan al ministro para que ya no siga. ¿Me estoy explicando? O se presenta al encargado de la coinonía a la voz, no ven, mucho estudio, o mucho aquí, o mucho allá. Entonces la confabulación de la pereza, de la apatía o del ripio que tienen, quieren hacer que el que está adelante en la coinonía, en el ministerio, o donde sea, atrás en la obra, no siga, no adelante, no haga esto, no haga lo otro, pero hay un mandato de Dios. Cuando hemos sido tocados por Dios, ya tenemos un anhelo que supera toda cosa humana. ¡Ay Dios! ¿Amén o no? Y ya cuando tenemos eso, a que venga, como dije ayer, varios Nabu juntos, y ojalá vinieran todos de una vez. Y les recuerdo, van a venir todos y de una vez en la batalla de Armagedón. Todos se van a presentar. Y en esa batalla de Armagedón, todos van a caer, como quien dice, de un solo. Pero en ese pensamiento de victoria, ese anhelo que está en nuestro corazón por las cosas de Él, es lo que te da una carta de triunfo. Estoy viendo la carta de triunfo, aunque en este momento todo parece negro, pero si veo la carta de triunfo, pasa por encima de toda circunstancia. Vamos al capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y habían quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y habían quienes decían, habían tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. A ver, ¿cuántos problemas tenían ya? Ya tenían varios problemas y se les juntó otro. Porque el pueblo de Dios, en el tiempo que el pueblo estuvo cautivo, había tanta pobreza en Jerusalén que muchos tuvieron que ceder sus terrenos, sus ganados, inclusive dar a sus hijos como esclavos y ellos mismos darse como esclavos dentro del mismo pueblo judío.
O sea, lo que estaba prohibido que se hiciera entre los judíos, ellos lo hicieron por la situación que ellos tenían de pobreza, etcétera. O sea, ya a lo que mucho ripio, a los enemigos que querían hacer, a los problemas internos que habían, se les suma también esto. Vamos a Oseas, capítulo 4, del 6 al 8. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a tu grandeza. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Aquí está explicando lo que estamos viviendo, o lo que vivían en ese entonces. El mismo pueblo, bajo cautivo, ellos mismos tenían cautivo al pueblo de Dios, los mismos judíos. Ya se imaginan la situación de terror que vivían esta gente. Y ahora se lo estaban presentando a Nehemías. Nehemías, ¿cómo es posible? Nosotros somos esclavos de los judíos que están aquí y estamos construyendo para defenderlos a ellos y somos esclavos de ellos. Eso no es justo. Imagínense la problemática en la cual Nehemías estaba involucrado. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Cuando Nehemías se enteró de lo que el pueblo que había quedado en Jerusalén estaba haciendo, yo diría que son una de las veces que Nehemías se jaló la barba de la cólera, del enojo, porque no podía entender cómo el mismo pueblo, siendo pueblo de Dios, aplicaban esas leyes de esclavitud sobre sus propios hermanos. Se enojó, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. No habían construido todavía las murallas. ¿No tenían suficientes problemas? A ver, ¿cómo andan sus murallas? Pregunto. ¿Anda a la mitad? ¿Están rajaditas? ¿O están así como quien dice, puro acordeón? Incredulidad. Yo creo que lo que hay es para mí es como ya ser convertidos, pero estando convertidos estamos en una etapa de inmadurez espiritual. Y en esa etapa de inmadurez decimos y hacemos cosas impropias. Y entre las cosas impropias es el aprovechamiento de un hermano o de otro hermano. De aprovecharse de las circunstancias o aprovecharse de la nobleza de otro hermano. Entonces, o aprovecharse del nombre de otro hermano. Eso lo tenemos nosotros muy claro aquí. ¿Cuántos episodios hemos tenido de hermanos que queriendo utilizar su negocio han querido meterse dentro de la iglesia? Y le hemos tenido que decir que no, porque ha buscado su negocio dentro de la iglesia. Y nosotros no somos para negocios de afuera. O sea, cada quien tiene su área. Y esto ha sido latigazos para nosotros, hemos aprendido a través del dolor. Pero ya para mí no es problema de fe, es abuso de su posición. Ahí lo vamos a ver en un momentito. Nehemías 5, 7 en adelante. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Como quien dice, ¿cómo es posible? Está bien pues que las ciudades paganas lo hagan, pero ustedes no pueden hacer eso. Y entonces cuando fueron confrontados en la asamblea, dice, y callaron, pues no tuvieron que responder, fueron descubiertos en su accionar y tuvieron que pedir perdón. Y entonces veamos qué acontece. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, como un reclamo. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen, como quien dice, miren mis hermanos, esto no es propio.
Y máxime, bajo la situación en la cual estaban. ¿Cómo estaban los muros? A la mitad. Tenían ripio en abundancia. ¿Cómo estaban los enemigos? Brincando desde afuera. Y encima viene esta situación. Vean cómo todas las circunstancias va provocando un fuego. Y si no vemos con claridad cada una de las cosas, a mí me gusta mucho el fiambre, porque resulta que el fiambre es una mezcla de alimentos, ¿no? La persona que sabe prepararlo, al principio tiene que separar los productos. Y después cuando se mezcla ya es difícil separarlos. Ya es difícil, lo único que queda es comerlo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos fiambre en nuestra mente de los problemas deportivos, problemas en el negocio, problema con la esposa, problema con los hijos, y lo metemos todo junto, qué complicado. Y tenemos que separar problemas con los hijos, enfoquémoslo con la mamá. El problema de estudio, enfoquémoslo así. Problema del trabajo, y si no separamos las cosas, ¿sí? Tenemos un nudo en nuestra cabeza. Es un nudo, no salimos, hay mucho ripio y está mezclado y tenemos que separarlo. Entonces, quitémosle ahora este gravamen. Esta fue una asamblea tremenda la que ocurrió ahí. Y dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. La asamblea estaba tomando una decisión. Regrésenle a estas gentes sus propiedades. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ya no lo hagan, dice. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. En pocas palabras, ese día hicieron un pacto entre ellos. No volveremos a tener esclavo entre los hermanos. Y la palabra de Dios lo dice muy bien, no tengamos esclavo por préstamo a ningún hermano. Como dice, es mejor dárselo regalado, ¿ah? Y no meternos, porque después no solo perdés la plata, sino perdés al hermano. Y después, de una vez te lo digo, ese hermano te va a difamar. Ay Dios, no me creen. Así es. Y la difamación no para. No solo son ladrones, porque se comportan como ladrones, sino difamadores. Y hacen cosas terribles afuera, después de haber sido bendecidos. Y dijeron amén, y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Qué importante, ¿verdad? Un testimonio para decir, nunca me senté para que no me dijeran tal y tal cosa. Siempre usé mi dinero, siempre usé mi plata, siempre usé lo que tenía que usar. Nadie me puede echar o tachar de algo. Pero los primeros gobernadores que fueron ante mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Aquí es un dato interesante porque recuerda a Pablo. Se recuerdan que Pablo no recibía ofrenda, sino que Pablo hacía sus tiendas y las vendía. Y de alguna manera les decía, yo nunca necesité, siempre trabajé, para que nadie diga que yo me gozaba o ustedes me daban producto del evangelio, aunque lo merezco, decía. Porque el trabajador, el predicador y el trabajador, el que enseña, el que predica, merece doble paga. Pero está hablando de lo mismo. Vean cómo la historia se repite. Estamos hablando de esa plomada. Nehemías está diciéndole a ellos, miren mi forma de comportarme, conforme a la plomada de Dios, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ninguno puede decirme algo en relación a esto, porque no utilicé lo que no era mío, utilicé lo que Dios me ha dado. ¿Sí? ¿Qué significa en esta parte? ¿En dónde estás?
en el 16, también en la obra de este muro restauré mi parte, hice lo que me correspondía y no compramos heredad. Había muchos, no, en cada porción había gente que tenía su tierra y la tierra es propia de la familia que viene de la repartición de la tierra. Entonces yo tenía esta parte y estaba muy mal económicamente, muy mal, yo podía vender mi tierra o mejor dicho, alquilársela a otro. ¿De acuerdo? Y cuando la situación era bien caótica, podía darla a otro o cederla, pero recuérdate que a nivel del código judío está lo que se llama el gran jubileo. Y al cumplirse los 50 años, todos tienen que regresar a su dueño la heredad. Pero aquí en este caso quiere decir que él tenía plata y él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Es decir, no aprovecharse. No se aprovechó de nadie. Okay. Es como cuando el hermano tiene una crisis terrible y tiene su carrito por ahí, y llega alguien y tal vez el carro vale 8,000 y le ofrece 4,000. Es aprovecharse de la situación. Bueno, paso al 17. Además, 150 judíos y oficiales, oiga esto, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Cuántos? 150. ¿Ustedes creen que ellos pagaban algo? No. Y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas mi aves, eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cuánta gente comía en su...? Martín Lutero habla, especialmente su esposa, habla de que en el tiempo de la Reforma, o en el tiempo ese, había por lo menos 150 personas que comían en la casa de Martín Lutero. Y dice, jamás les cobré a ninguno ningún centavo, lo que Dios me daba era para todos. La vida de un hombre, estamos hablando también de Nehemías. Ok, capítulo 6, hasta donde lleguemos, nos quedan 5 minutos, mis hermanos, y dice así. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en algún lugar, en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y le envié mensajero diciendo, yo hago una obra del Señor, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir con vosotros. Esta es la trampa. ¿Cuántas veces estos quisieron destruir la obra? Primero murmuración, después vamos a atacar y los vamos a matar, y como no lo lograron, ahora le querían ofrecer un pan dulce. Vení y platiquemos. Vean ustedes la fuerza que tiene el enemigo, de las formas que se puede presentar para debilitarnos, para que dejemos de pensar en la obra de Dios. Esto que estamos viendo aquí es lo que acontece con nosotros todos los días. Amén. Así es, todo el tiempo está esto. Pero Nehemías, por indicación de Dios, lo vio muy claramente. Tuvo ese olfato, pudo discernir claramente. No venció. Todas las estrategias del mal cayeron a piso. Y dice, ¿por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Ahora, ¿cuál es la obra que estaba refiriéndose a Nehemías? Aquí vamos a terminar. Hemos hablado la semana pasada, hace 3 semanas platicamos de lo que es el perímetro de Jerusalén. Y el perímetro de Jerusalén lo asociamos al traje de novia, al borde, ¿se recuerdan? Y mencionamos varias citas en las cuales se hablaban de lo que es las obras del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Ay Dios. Por ahí díganme sí. Aquí, gracias Señor. Entonces ya puedo continuar. Si no revisen hace 2 semanas lo que platicamos de las obras del Espíritu Santo, es de adentro hacia afuera. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? La obra de afuera. ¿Qué pasó? No, si bueno estuviste, con razón. Sí, o si no, revisen las clases que están en la página web. Nehemías se está dedicando a construir la muralla. Construir la muralla
Recuérdense, es producto de lo de adentro hacia afuera. Si las murallas están bien, está hablando de los adornos del vestido de novia. Por sus frutos los conoceréis. Dime qué traje de novia tienes y te diré con quién te vas a casar. Ok, vamos a dejarlo aquí, el tiempo ya nos alcanzó, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por hacernos ver las batallas que hay adentro, las batallas que hay afuera. Gracias por hacernos ver ese ripio maloso, Señor, que nosotros engañosamente hemos querido retener para nuevas batallas. Perdón por ese ripio, perdón por no discernir los tiempos, perdón, Padre, por ser tan precipitado en tantas cosas y perdón por no hacer lo que tú desde hace rato me has pedido. Ahora puedo ver el porqué. El traje de novia está parado. Ahora puedo entender por qué mi vida de alguna manera se estancó. Ahora puedo ver y puedo sentir la forma como mis oídos se prestaron a oír lo que mi familia, los vecinos o los amigos decían. Me paralizaron, Señor. Entonces, entre el ripio, la murmuración, la crítica, me quedé tan quieto, Señor, que me aclimaté. Ahora puedo ver que estoy parado y que necesito tu gracia, Señor. Perdón, porque yo fui parte de todo esto. Se paralizó en mi vida la obra que tú venías haciendo. Los muros quedaron a la mitad y el ripio está ahí. Padre, esclarece mi vida, Señor. Dame la oportunidad de que en estos días, en la oración, pueda entregarte ese ripio. Pueda esclarecer mi vida a través del arrepentimiento y tu nueva gracia y tu nueva misericordia me levante para ocupar el lugar que me corresponde. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pido. Bendecimos sus vidas, mis hermanos, sus matrimonios, sus familias y clamo a Dios para que el día de hoy usted, en ese lugar donde trabaja, en su hogar o en la oficina, usted sea un hombre y una mujer de testimonio, de vida, que dé honra y gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y los esperamos.